Sí, Padre. Queremos que esas palabras que hemos entonado se graben en nuestro corazón. Queremos amarte a ti. Queremos que tu presencia en cada uno de nosotros sea una realidad. Queremos que tu Espíritu dirija nuestras vidas. Queremos más de ti. Amén. El mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros en este día, lo he titulado Estoy bien, muy bien. Estoy bien, muy bien. No se refiere, lógicamente, a físicamente, porque mentiría, pero se refiere a mi estado de ánimo. Estoy bien, muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Mirar, hace ya algunos años, John Kinney Adams, lo pronuncio, perdonad los americanos, mi pronunciación de inglés es fatal, que fue el sexto, ahora lo recordarán, fue el sexto presidente de los Estados Unidos. Era un hombre con unas convicciones muy firmes, era un hombre que tenía una fe muy fuerte. Y ya en el ocaso de su vida, cuando su cuerpo estaba ya bastante deteriorado, paseando en Boston se encontró con un amigo y el amigo le preguntó, ¿cómo está? ¿Cómo te va la salud? Y él contestó, John Kinney Adams está bien, pero la casa en la que he vivido toda mi vida se está cayendo rápidamente. El techo está lleno de grietas, las paredes se vienen abajo, el piso se desploma y además he recibido un aviso del propietario para que la desocupe en un plazo no muy largo. Pero personalmente quiero decirte que John está bien, está muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que evidentemente sus fuerzas ya faltaban, su energía ya estaba desapareciendo, esa casa, refiriéndose a su cuerpo, estaba ya a punto de demolición, pero lo que él era en realidad estaba bien, muy bien. Mirar, vivimos tiempos convulsos, vivimos tiempos en los cuales las cosas que hay a nuestro alrededor se complican, son tremendamente difíciles, ¿de acuerdo? En estos tiempos convulsos, en los últimos años, han desaparecido de nuestro alrededor algunos elementos que creía nuestra sociedad que iban a ser eternos, que nunca se iban a desvanecer. En estos años hemos visto que la prosperidad, que el nivel de vida que se había alcanzado, que las circunstancias iban de bien en mejor y que jamás esto iba a desaparecer. No habíamos instalado, compramos casas, compramos coches, esto era magnífico y era maravilloso. Pero de pronto, como si se tratara de un juego de fichas de dominó, cada una de estas cosas se han ido cayendo de manera estrepitosa y hemos pasado de un tremendo triunfalismo a un tremendo pesimismo, de una tremenda seguridad a una tremenda inseguridad. No solamente se desvaneció en el aire la burbuja inmobiliaria, sino que también se desvanecieron otras burbujas que los seres humanos nos habíamos formado. La burbuja del crecimiento rápido, la burbuja del ascenso, la burbuja de seguir adelante sin necesidad de esfuerzo. Y personas como pudiera ser Mario Conde o como pudiera ser otras personas como Ruiz Mateo, se convirtieron en el paradigma, esos eran los referentes. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que esos referentes no eran nada más que trepas. Y entendemos trepas como una especie de acortamiento del concepto que la Real de la Academia de la Lengua define como arribistas. Es decir, personas que progresan en la vida por medios rápidos y sin tener ningún tipo de escrúpulos.
Y eso es una realidad. Lo importante es triunfar, lo importante era tener, lo importante era ser más que, sin que importara el precio. Todas esas burbujas se han ido desvaneciendo poco a poco. Todas esas burbujas se han ido disipando y en su lugar ha quedado una gran incógnita, ha creado una inseguridad. Hemos pasado de creer que podíamos tocar al cielo a creer que no podemos hacer nada y que todo va a ser un desastre. Pero para ello nosotros deberíamos ir a ver al profeta Habacuc. Supongo que todos habréis leído, y si no os invito a que lo hagáis, el libro del profeta Habacuc. El profeta Habacuc escribió un pequeño libro que tiene solo 3 capítulos. En el primero y en el segundo capítulo se trata de una conversación entre Dios y Habacuc. Y en el tercero es un salmo, una oración a modo de endecha que eleva el profeta a Dios. Y en esa conversación entre el hombre Habacuc y Dios se dan unos conceptos tremendamente interesantes. Esa conversación se da en un contexto histórico muy determinado. Habacuc vivió en una de las peores épocas del pueblo de Israel. El periodo que va entre la dominación asiria y la dominación babilónica. En el primer discurso de Habacuc hacia el Señor se empieza a quejar por lo malvado, por lo sanguinario, por lo tremendamente malo que eran los asirios, que habían asolado todo Israel, habían asolado todo Judá y estaban cercando la ciudad de Jerusalén. Y entonces en ese primer diálogo hay un clamor, hay un dolor en el corazón de Habacuc diciendo, mira esta gente, mira qué terrible, tienes que actuar. Y Dios le contesta, sí, voy a actuar y voy a mandar a los babilonios para que castiguen la maldad de los asirios. Y yo me imagino que en el corazón de Habacuc pues hubo un momento, un respingo y dijo, esos van a recibir lo que merecen, van a recibir en función a sus maldades. Pero rápidamente descubrió que era peor el remedio que la enfermedad y que los babilonios que Dios había designado como castigo para los asirios eran más crueles, eran mucho peor que los propios asirios. Y entonces se lanza, entonces eleva la segunda conversación entre Dios y Habacuc, diciendo, hombre, haberme quedado como estoy, porque yo prefiero ahora a los asirios que a los babilónicos. Y entonces, en medio de esta situación, en el capítulo 2, versículo 14, hay una especie de paréntesis, una ventana, como si Dios permite en medio del pesimismo del profeta que se abra una visión que le permite ver más allá del presente en el cual estaba. Y entonces él recibe del Señor algo que se manifiesta también en el profeta Isaías y en el profeta Jeremías, y de alguna manera también es el nexo conductor del libro de Apocalipsis, diciendo que los cielos serán llenos la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como el agua cubre el mar. Es decir, ¿qué le está diciendo el Señor? ¿Qué le está diciendo el Señor a Habacuc? Le está diciendo, mira, las circunstancias que tú vives son difíciles, tienes razón, los hombres actúan con maldad y el pueblo de Dios está recibiendo el resultado de la maldad de los hombres. Pero hay una cosa que te quiero decir, levanta tus ojos, abre tus ojos, porque en esas circunstancias, en medio de ese dolor, en medio de esa negra nube que tienes delante, en medio de ese túnel cuyo final tú no percibes, a pesar de ello, yo estoy en el control de todas las cosas. Y este mundo no va hacia el desastre total. Este mundo va
hacia un momento en la vida de los hombres, en la vida de cada hombre y en la vida de la historia de la humanidad, donde mi gloria cubrirá absolutamente todo. ¿Qué está queriéndonos decir Dios con esto? Está diciendo Dios de que en el mal y las dificultades en nuestra vida no han de faltar. El mal y las dificultades en nuestra vida están ahí, pero debemos de ver. Tenemos que ver, tenemos que alzar nuestros ojos y tenemos que ver lo que dice el Señor en su palabra. Por lo demás, hermanos, dice Filipenses, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna cosa de verdad, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Porque lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, eso haced. Es decir, ante el hombre, Dios presenta dos maneras de interpretar los hechos. Los hechos son exactamente lo mismo. Nuestra realidad es mala. ¿Podremos decir que nuestra sociedad está corrompida? ¿Estamos llenos de corruptos? ¿Sí o no? Hay un dicho que en España el que no roba es porque es manco o porque no puede. Y los hechos nos muestran que es una realidad. Estamos en circunstancias de que toda esa corrupción y el hecho de que la sociedad miráramos hacia otro lado ha llegado a una situación en que la economía se ha desgravado. Si todo lo que se ha robado fuera devuelto de la noche a la mañana, terminarían todas las penurias de nuestra sociedad. ¿Eso es un hecho? Y por mucho que nos traten de convencer de lo contrario, esa es una realidad. Eso ha llevado a muchas personas a perder su casa. Eso ha llevado a muchísimas personas a perder su trabajo. Eso ha llevado a presiones tremendas en múltiples familias. Y hay mucha gente que lo está pasando mal. ¿Es una realidad? No podemos negar lo que es una realidad. Pero aparte de esa realidad y aparte de estas circunstancias que son características del momento, en todo momento y en todas las circunstancias, nosotros estamos rodeados de personas que nos hacen daño, ¿sí o no? Unas veces queriendo y otras veces sin querer. Nosotros estamos rodeados de personas que no nos comprenden cuando nos rechazan también en ocasiones. Estamos rodeados de insatisfacción, estamos rodeados de desaliento. No importa cuáles sean las circunstancias, esa es la historia del ser humano. Sí o sí. ¿Quién no se ha visto en su vida tremendamente decepcionado por aquella persona íntima en la que confiaba plenamente y de pronto le ha dejado más tirado que una colilla? ¿Quién no se ha visto desamparado en unas circunstancias porque puso toda su confianza en aquella persona, en aquel familiar, en aquel negocio y de pronto se ha encontrado con las manos vacías? Esa es la realidad de la vida. El Señor Jesús nos dice que en el mundo tendréis aflicción. La aflicción es parte consustancial del ser humano y no necesariamente tiene que ser mala la aflicción. Hay un viejo proverbio árabe que si todos los días hiciera sol, tendríamos un desierto. Solo podemos apreciar la vida cuando vivimos intensamente sus contrastes. Pero lo que Dios nos dice no es que neguemos esa realidad, sino que miremos la realidad de una perspectiva diferente. Nuestra sociedad dice, piensa mal y acertarás, ¿verdad? Bueno, si piensas mal, alguna vez acertarás y otras no. Pero lo que es sin duda es que serás un mal pensado. Y vamos a ver, no lo digo como un reproche. No lo digo como un reproche. Lo digo porque al ser un mal pensado, al ver siempre lo negativo de la vida, lo que pasa es que tu vida se llenará de amargura
se llenará de inestabilidad y te irás aislando poco a poco de todas las personas que te rodean, porque a nadie le gusta estar al lado de un agorero. Cuando el Señor nos dice que todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es agradable, justo, puro, amable, centremos nuestra mente y nuestro corazón en ello, no quiere decir que tengamos una actitud de pensamiento positivo que ignore la realidad aplastante que nos rodea. Lo que quiere decir es que en vez de centrarnos en los aspectos negativos, nos centremos en los positivos. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿eh? Yo recuerdo que una vez en Madrid, yendo Jorge y yo, lo he contado algunas veces, íbamos a unas reuniones, fuimos a ver una persona, dejamos nuestro equipaje en el coche y nos robaron. Yo llevaba mi traje de boda, lo mejor que tenía, llevaba un abrigo de cachemir que me habían regalado, que era un potosí, y me dejaron desnudo y con las manos en los bolsillos. Cuando íbamos a una reunión de misioneros, que teníamos que ir, sin nada para cambiarnos, sin nada para lavarnos ni para afeitarnos, uno de los misioneros, cuando les contamos lo que había pasado, nos dijo, bueno, a los que Dios aman, todo ayuda bien. Y entonces yo le dije, al que le ha venido de maravilla es el que me ha robado. Pero a mí me ha dejado en cueros. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero el Señor estaba de una manera dura mostrándome una lección que entonces comencé a aprender y que desde entonces he estado tratando de aplicar a mi vida. He tratado de hacerla mía. La verdad es que si yo me centro en lo negativo, me amargaré. Pero si yo acepto la idea de un Dios que está en el control de las cosas, si yo acepto la idea de que Dios está por encima de todas las cosas, si Dios está en el centro no solo de mí como persona, sino de la historia en general, empiezo a aprender a tener calma en medio de la tempestad. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero a continuación dice, confiad, yo he vencido. Confiad en mí. El Señor le está diciendo al profeta Habacuc, no que niegue la realidad, no que entienda que la realidad es diferente. No trata de pintarle un mundo rosa. La realidad era tremendamente dura. Si malo habían sido los asirios, peor eran los babilonios. Arrasaron Jerusalén, se llevaron al 80% de los que quedaron vivos, que no eran muchos, como esclavos a Babilonia. Pocas realidades son tan oscuras y tan negras. El Señor estaba tratando de decirle a Habacuc y nos está diciendo a nosotros que eso había ocurrido al pueblo de Dios. No porque Dios era un Dios vengativo, sino porque el pueblo se había apartado de Él. Se había apartado de su cobertura. Y Dios no puede bendecirnos cuando nosotros decidimos seguir nuestra vida al margen de Él. Y fijaros lo que digo, Dios no puede bendecirte cuando vives la vida al margen de su voluntad. Entonces alguno de vosotros me va a decir, bueno, yo siempre vivo la vida bajo la voluntad de Dios y un jamón con chorreras. Somos especialistas de autoengañarnos. Hace ya muchos años, Jorge y yo decidimos una aventura inédita, no ha habido ni antes ni después. 2 pastores al mismo nivel trabajando juntos. Así, sin que nadie nos oiga, nuestros compañeros pastores hacían porras a ver quién se iba a cargar a quién.
y quién iba a ponerse por encima de quién. Ahora nosotros aceptamos el desafío de dos pastores trabajando al mismo nivel, porque entendíamos que somos frágiles y tendemos con demasiada frecuencia a confundir mi voluntad con la voluntad de Dios. Con demasiada frecuencia. Y entonces decidimos establecer y articular una iglesia donde todo el mundo tuviera que dar cuentas a alguien. No como un signo de sometimiento, sino como un símbolo de humildad. Si es tu voluntad, Señor, no me lo muestres a mí, muéstranos a nosotros. Porque habíamos sufrido en nuestras carnes el dolor de vivir nuestra voluntad como si fuera la de Dios. Y luego encima se nos cae el sombrajo y decimos, Señor, si yo te amaba, ¿por qué has permitido eso? En una ocasión yo estaba convencido de que el Señor iba a sanar a una persona. Y oraba por ello. Pero no lo sanó. ¿Y sabéis cuál fue mi dolor? ¿Sabéis cuál es lo que todavía me establece un nudo en la garganta? No es que la persona fuera con el Señor. Bueno, ese camino lo vamos a recorrer todos. Y como dice el apóstol Pablo, mejor con él. Es que yo no cumplí mi ministerio. Y en vez de consolar a las personas que estaban a su alrededor, puse en sus corazones una esperanza que no venía de Dios, era mía. Era mía. Era mía. El Señor está diciendo, no niegues la realidad. La realidad es la que es y en ocasiones es tremendamente dura. Cada uno de nosotros sabemos circunstancias duras por las cuales estamos pasando o hemos pasado. Yo siempre lo digo, para mí no hay cosa más dura, lo peor que puedo imaginar es sobrevivir a un hijo. Es lo peor que yo puedo imaginar. Y algunos han visto cómo sus hijos fallecían. Lo segundo que puedo imaginar es sobrevivir a mi mujer. Yo le pido al Señor, con egoísmo lo reconozco, Señor, yo primero. Puro egoísmo. Puro egoísmo. La realidad a veces es dura. A veces es tremendamente dura. Dios no nos pide que neguemos la realidad. Dios no nos pide que miremos a otro lado. Dios no nos pide que cerremos nuestros ojos. Dios nos pide que alcemos nuestros ojos y miremos por encima de esa realidad que es indiscutible para ver aquel que está por encima de la realidad. Un día el Señor me lo mostró de una manera muy clara. Yo estaba regresando de Estados Unidos. Yo le pedí al Señor que me diera la oportunidad de testificar a alguien en ese viaje, de hablar con alguien. Yo me preparé mi Nuevo Testamento en el equipaje de mano, fui del Paso a Dallas, del Dallas a Nueva York, y cuando llego a Nueva York, el avión ya había salido, que venía para España. Bueno, me voy a la sacrosanta Iberia y me dice, lo siento, no puede salir. Bien, ¿cuál es la solución? Usted tendrá que volar en el primer avión para Europa. Y oiga, ¿por qué a este señor le dice que le manda a un hotel y a mí al primer avión que sale para Europa? Porque el billete de este señor no es el suyo. Si usted no hubiera cogido el más barato... Bueno, yo que soy de carácter amable, afable,
tranquilo. Me subía por las paredes de la terminal. Total, que al cabo de 2 horas me dicen, dentro de 7 horas hay un avión que sale para Santiago de Compostela. ¿Y yo qué voy a hacer en Santiago de Compostela? ¿Visitar al santo? No, allí tiene que esperar otro avión que salga para Madrid, para luego coger otro avión que salga para Valencia, y cuando llegará a mi casa, no lo sé. Bien. Yo estaba que me llevaba el diablo. Y de pronto hablando con una mujer y diciendo, Iberia, no hay derecho y tal, empecé a hablar con esta mujer, y en ese momento el Señor abrió mis ojos. Y me dijo, tú no me pediste a alguien para testificar, testifícala. Testifícala. Empecé a hablarle del Señor, estuvimos las 4, 5 o 6 horas que estuvimos esperando el avión para Santiago de Compostela, hablando del Señor, diciendo de eso. Y bueno, ahí quedó la cosa. Cuando el avión había tenido problemas de aterrizar porque había en Nueva York una tremenda nube con muchísimo agua, con muchísimo viento. Y claro, subimos, durante un tiempo el avión se movió más que una castaña en la boca a un viejo. Pero en un momento determinado, ese avión cruzó las nubes y por encima de las nubes había un sol que reflejaba de tal manera en el chasis del avión que nos cegaba. Y el Señor a través de esa imagen me mostró eso. Por muy densa que sea la nube, por muy grande que sea la tormenta, yo estoy por encima y en el control de todas las cosas. Eso tenemos que grabarlo. Y cuando las personas estén contra ti, y cuando te sientas totalmente acorralado, cuando no veas salida, cuando todo esté más negro que la boca de un lobo, cuando todo parezca que se va a venir abajo, cuando te des cuenta de que no tienes salida, no sabes qué hacer, no encuentras ninguna manera de responder, te sientes abatido, sientes una presión en el pecho. Recuerda, Él está en el control de todas las cosas. Él sigue en el control de todas las cosas. Él continúa en el control de todas las cosas. No estás solo, no tienes que pelear sola, no tienes que afrontarlo solo. Esa es tu opción, o afrontarlo todo, o percibir tu vida como una relación íntima, profunda, estrecha con Dios. Dios le dice a Habacuc, que conocerás. Sabemos, lo hemos dicho muchas veces, lo diremos otras muchas veces más, conocer significa en hebreo relación íntima. El conocimiento no es hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Pepito, tú eres Juanito. Significa 2 personas que se relacionan en la intimidad más grande que se pueden relacionar 2 personas. Y Dios le está diciendo a Habacuc, si tú tienes una relación conmigo de conocimiento íntima y profunda, verás la gloria de Dios. Esa gloria que inundará todo tu contorno, inundará toda tu vida como las aguas cubren el mar. Mirad, yo he visto a lo largo del ministerio la repera, No os podéis imaginar lo que he visto. El otro día alguien me dijo, es que no quiero porque a lo mejor te asustas. Y yo he dicho, ¿asustarme yo a estas alturas de la película? Lo veo difícil. En una época empezaron a crecer libros como morcillas que ponían fechas al fin del mundo. Incluso a finales del siglo XIX aparecieron grupos como los adventistas o los testigos de Jehová
que se desligan del contexto del cristiano porque estaban empeñados que en tal fecha, 1800 no sé qué, los adventistas y varias fechas los testigos de Jehová para el final del mundo. ¿Por qué estás obsesionado cuando el mundo va a terminar? ¿Y a ti qué te importa cuando termine? ¿Qué te importa? No, es que yo... Vamos a ver, mira, del final del mundo solo hay 4 cosas que son ciertas. Primero, que va a llegar. Va a llegar. En segundo, que nadie sabe cuándo llegará. Porque Jesús, que para mí es el sumum de la revelación de Dios, dice que eso solo está en la potestad de Dios. Que ni siquiera Él lo sabe. Así que, ¿para qué gaitas te vas a hacer conjeturas? Nadie lo sabe nada más que el Padre. En tercer lugar, que vendrá como ladrón en la noche, cuando menos te lo esperes. Y en cuarto lugar, ¿y a ti qué? Porque, querida hermana, querido hermano, lo máximo dentro de 20 años yo ya estoy en el descuento. Es una realidad. Es decir, a partir de los 85, con permiso del enterrador. Y gloria a Dios todo el tiempo que el Señor nos tenga. Y el día que yo me muera, para mí ha llegado el fin del mundo. Aunque el mundo continúe dando vueltas 100.000 millones de años. ¿O no? Mi mundo se termina el día que me metan en una caja de pino. Por lo tanto, ¿cuándo es o cómo es? Me trae sin cuidado. Los teólogos se han partido la crisma al milenialista, amilenialista, premilenialista, postmilenialista, que si antes la tribulación, que si después la tribulación, que si en medio de la tribulación, ¿y qué me importa? No me importa cómo llegará, ni cuándo llegará el fin del mundo. Me importa cómo voy a vivir yo cada uno de los días de mi vida. Y lo que le está diciendo a Habacuc, lo que le está diciendo a cada uno de nosotros, es que tenemos 2 opciones. La primera opción es que yo puedo centrarme en el conocimiento de Dios, es decir, en la relación íntima con Dios, en la relación íntima con el Señor, en relación profunda con Él, o centrarme en mí mismo. Son 2 opciones. Perdona, no hay más, ¿eh? Esto no es un buffet libre que cada uno coge lo que le interesa. Aquí no hay opción C y opción D. Puedo centrarme en una relación íntima con Dios o puedo hacer lo que me dé la gana. Ahora, si me centro en la relación íntima con Dios, yo voy a presenciar su gloria. ¿Qué quiere decir que voy a presenciar su gloria? ¿Que me voy a ir al cielo? Amén, lo creo. ¿Qué quiere decir? ¿Que todo me va a salir de maravilla? No. ¿Qué quiere decir? Pues simplemente quiere decir que en medio de las dificultades yo voy a sentir en lo más íntimo de mi ser una presencia, un amor, una seguridad, una confianza que traspasa todo entendimiento. Mirar, permitirme que diga algo que os va a sonar como una borrada. Yo bendigo al Señor por cada uno de los momentos amargos que he tenido en mi vida. Yo os puedo garantizar que he tenido algunos y algunos muy fuertes. Y decir, ¿que eres masoquista? No. ¿Te gustaban? No. En esos momentos lo he pasado tan mal como cada hijo de vecino. Ver cómo no llegabas a final de mes y no podías dar de comer a tus hijos. Yo he crecido sin padre y sin madre. En un momento determinado yo creía que mi vida se había terminado. Momentos difíciles. Momentos difíciles. Pero doy gracias a Dios, porque en cada uno de esos momentos, en un instante, sin darme cuenta,
en medio de mis oraciones, he sentido la mano y la presencia de Dios de una manera inenarrable. Eso es lo que Dios está diciendo cada vez que dice que la gloria de Dios cubrirá como las aguas cubren el mar. Yo recuerdo un niño de 7 años llorando desconsoladamente en su habitación porque había visto a un amigo suyo que su madre lo abrazaba y le daba un beso. Y ese niño se volvía contra Dios y le decía, ¿por qué yo no? Y sin embargo ese niño de 6 años, de 7 años, en ese momento sentía la paz y la presencia de Dios. En cada una de las circunstancias duras, difíciles, amargas que me han tocado vivir, glorifico a mi Dios, porque me han servido para vislumbrar mínimamente la gloria de Dios cubriendo mi vida totalmente. Yo quiero no centrarme en lo negativo, sino centrarme en mi conocimiento de Dios. La palabra de Dios nos dice de una manera muy clara de que el pecado va a estar en nuestras vidas y alrededor de ellas. En ocasiones vamos a meter la pata hasta el corvajillo. Y cuando metamos la pata o cuando hemos metido la pata, vamos a percibir con toda su dureza las consecuencias. Se siente. Es así. Pero también dice que cuando abunda el pecado, y en medio de esa circunstancia negativa, por encima de todas las cosas y sin entenderlo, buscas a Dios, sobreabunda la gracia. Y a veces tenemos que hacerlo sin entender el cómo y el por qué. Mirar, durante 40 años en mi vida yo siempre tenía al Señor un reproche. ¿Por qué yo? ¿Por qué se tuvo que morir mi padre? ¿Por qué se tuvo que morir mi madre? ¿Por qué, Señor? Explícamelo. Durante 40 años, pero a pesar de esa duda, yo le buscaba, yo confiaba en Él y yo tenía la seguridad de que Él iba a seguir bendiciéndome y acompañándome. Sigo teniendo todavía preguntas. Yo creo que cuando vaya al cielo, el Señor va a tener una paciencia. Vamos, Job va a ser un aficionado. Solo de la lista de preguntas que tengo delante de Él. Cosas que no entiendo, cosas que no comprendo, cosas que no veo, cosas que no percibo. No lo sé todo, no lo comprendo todo. Me he pasado la mayor parte, 2/3 de mi vida estudiando la Biblia, en seminarios, en conferencias, en estudios, en universidad, en un montón de cosas. Y hasta que el Señor me llame a su presencia, continuaré con la misma tónica. Pero eso no me garantiza que lo voy a saber todo, que lo voy a entender todo, que lo voy a ver todo, que lo voy a percibir todo. Sigo teniendo dudas, sigo planteándome preguntas. Pero ni esas dudas no permito que ofusquen, no permito que disipen la realidad de que mi vida debe de estar en una comunión permanente con Dios. Porque Él me ha demostrado de múltiples formas que cuando abunda el pecado, incluso en mí, sobreabunda la gracia. El Señor dice a Habacuc, mira entre las naciones y ved y asombraros, porque voy a hacer entre vosotros en estos días una obra que maravillará a todo el mundo. Y tú puedes decir, bueno, Señor, vamos a ver, en medio de esta circunstancia, cuando hemos perdido nuestra tierra, cuando nuestras ciudades han sido arrasadas, cuando nuestras mujeres y nuestros hijos han sido convertidos en esclavos, ¿qué vas a decirme tú ahora? ¿Sabéis una cosa? Habacuc no lo vio. No lo vio.
Pero 2 años después de su muerte, en un día, en 24 horas, Ciro, rey persa, derrotó a la pérfida Babilonia y dio libertad al pueblo de Israel para que pudiera ir a Jerusalén y reedificar el templo. En 24 horas. No se trata de creer en Dios. El especialista en creer en Dios es Satanás, lo está viendo. ¿Quién va a creer más en Dios que Satanás? Se trata de creer a Dios. Y Dios te está diciendo, no importa cuán dura sea la circunstancia de tu vida, no importa cuántos inconvenientes tenga esta sociedad, no importa lo bronco, no importa lo adverso, no importa todo aquello que te rodee, vas a ver la gloria de Dios si vives en comunión conmigo. Alza tus ojos, abre tus ojos, mira. Isaías, en ese contexto en que él habla de que los cielos, la tierra se cubrirá de la gloria de Dios, como los cielos cubren el mar, él pone una metáfora, pone un ejemplo. Dice, en aquel día, en aquel momento, la metáfora es de Isaías. Yo ya me embalo y me salto y me bajo, pero no importa. Dice, el lobo vivirá con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos, y un muchacho será su pastor, la vaca pastará con el oso, las crías se echarán juntas, el león comerá paja como el buey. Es decir, en el día del Señor, la violencia desaparecerá, el enfrentamiento desaparecerá. ¿Por qué? Lo dice a continuación. Porque la gloria del Señor cubrirá toda la tierra, como las aguas cubren el mar. Hay un lío tremendo entre los teólogos y los exegetas, diciendo de que si eso es literal, que si no será literal, que si no puede ser, que si está en los cromosomas del león y en los cromosomas del oso. Vuelvo a decir lo mismo, me importa un pito. No voy a perder ni una décima de segundo en esa discusión. Me importa un jamón si el oso se pone con el cordero y si el león le hace caricias al gato. Me importa un rábano. Lo que me importa es lo que Dios quiere decirme. Dios quiere decirme que su gloria quita las rivalidades, elimina el odio, derriba las barreras y hace nuevas todas las cosas. Y no hay que esperar a que se termine el mundo para que eso sea una realidad. Será una realidad en tu vida en la medida que tú vivas en una comunión estrecha con Dios. Cuando viene el Rey de Gloria, dice Isaías, se allanan los montes, se rellenan los valles, los caminos se hacen transitables, porque la presencia del Señor con su gloria lo cubre todo. Y eso es en lo que tenemos que centrarnos, y eso es lo que tenemos que buscar. El Señor nos invita a centrarnos en Él. Mirar, hay muchos argumentos para que nosotros proclamemos el Evangelio de Dios. Hay muchos. Pero ¿sabéis cuál es para mí el más importante? El mostrar el amor de Dios a las personas. En un mundo tan desesperado como este, en un mundo donde hay tanta adversidad y tanta dificultad, en un mundo donde nuestra sociedad no percibe salida, el mayor argumento para predicar el Evangelio es proclamar a todo el mundo que sí hay solución, que no la tienen los políticos, ni los economistas, ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni las agrupaciones, que esa solución la tiene Dios. Él es la solución.
Y eso es lo que estamos proclamados a hacer en el mundo. Y todos dirán, cuando entren en la presencia de Dios, cuando su gloria cubra su vida, mi casa se está cayendo a trozos, las paredes apenas pueden resistir, los techos se me caen encima, pero yo estoy bien, estoy muy bien. No importa las dificultades, no importa lo que ha venido, lo que viene o lo que vendrá, en la presencia de Dios, yo estoy bien, estoy muy bien. Hermanos, de eso se trata. Se trata de ti. Se trata de Él. Se trata de cómo decides enfrentar y percibir la vida. Se trata de con quién decides afrontar la vida. El camino no va a ser más fácil ni menos angosto. Las dificultades no desaparecerán de la noche a la mañana y los problemas no se evaporarán. Si alguien te dice eso, miente. La palabra dice que iremos andando en valle de sombra de muerte, porque no encuentra una metáfora más dura. Pero también dice que en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que temer? Claro, hay motivos para temer. Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque unges mi cabeza con aceite. Porque la copa está rebosando. Se trata de ti. Se trata de mí. Se trata de cómo y con quién quiero vivir. Se trata de qué es lo que quiero creer. Si quieres creer en lo que la gente te dice, incluso en lo que perciben tus ojos, en la realidad apabullante, o si alzas tu mirada para ver que detrás de esa realidad hay un Dios que te ama, que te quiere, que desea intimar contigo, porque quiere librarte del mal, quiere llevarte a través de ese mal con su amor y su misericordia. Por eso debemos predicar el Evangelio de Dios, porque hay tanta gente que sufre, hay tanta gente desesperada, hay tanta gente que se llena de angustia y tanta infidelidad, que el mundo hoy, como siempre, necesita de la presencia de Dios. Queremos terminar este tiempo haciéndote una invitación. Pongámonos en pie.